Vamos a dar la bienvenida a todos los presentes, pero también tengo la obligación de dar la bienvenida a todos los que nos están siguiendo vía la plataforma Zoom. Bueno, hoy acabamos el curso académico y, como es norma, pues salimos de las ciencias veterinarias y en este caso pues hemos invitado a una persona muy destacada del ámbito de las ciencias sociales. Como es catedrático de Historia del Derecho y de las instituciones de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha, me ha parecido oportuno que nuestro rector, nuestro magnífico rector, Julián Garde, que es rector de la misma universidad, pues que le haga una presentación, porque realmente pues don Feliciano Barrios Pintado tiene un excelente currículum vitae. Entonces vamos a dar la palabra al doctor Garde. Bien, pues muy buenas tardes. Muchas gracias, presidente, por darme esta oportunidad que para mí es un auténtico honor. Presentar ante los académicos de esta Academia Nacional de Ciencias Veterinarias al profesor Feliciano Barrios. Feliciano Barrios, el profesor Barrios, es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, decano, hoy honorario de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha, director y colegial de honor del mayor Diego de Covarrubias de la Universidad Complutense de Madrid. Fue elegido académico de número en la Real Academia de la Historia el 13 de abril de 2007 y tomó posesión el 8 de marzo de 2009 de la medalla número 5. Desde 2013 hasta la fecha es secretario académico de esta institución. Fue Premio Nacional de Historia de España, correspondiente a 2016 por su obra La gobernación de la monarquía de España, consejos, juntas y secretarios de la Administración de Corte. Ha ostentado, entre otros, los siguientes cargos y distinciones: subdirector del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, subdirector del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano, vicecomisario de la Exposición Nacional El Mundo que vivió Cervantes, conmemorativa del 4º centenario de la publicación del Quijote, miembro del Consejo de Honor del Anuario de Historia del Derecho Español, miembro de la Comisión de Expertos para el Futuro del Valle de los Caídos, patrono del Instituto de Estudios Históricos y Hospitalarios de la Orden de Malta, comendador de la Real y Distinguida Orden Española Carlos III, comendador de la Real Orden de la Estrella Polar, comendador de la Orden Civil Alfonso X el Sabio, Cruz Distinguida de primera clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort, venera de la Orden Mexicana del Águila Azteca, académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, académico correspondiente de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, académico correspondiente de la Academia Nacional de la Historia de Argentina, académico correspondiente de la Academia Chilena de la Historia y además es cronista de la Villa de Madrid. Además, posee una extensa obra científica y, como ha comentado el presidente de nuestra academia, es profesor universitario, jurista, historiador de Derecho y escritor. Para mí, como he comentado, es un honor presentarles al que además es una excelente persona y un gran compañero en la Universidad de Castilla-La Mancha. Gracias, presidente. Muy bien, pues agradecerte la presentación que has hecho del excelentísimo señor doctor don Feliciano Barrios Pintado, como académico de número y secretario de la Real Academia de la Historia. Y a continuación pues le doy la palabra para que nos deleite sobre ese tema tan importante que es las Reales Academias del Instituto de España. Pues, muchísimas gracias. Gracias a la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España. Luego me referiré a este de España, porque tiene mucho detrás, por invitarme a pronunciar la lección de clausura de su curso. Yo pensé, como le he dicho a algunos de sus compañeros, a algunos de nuestros compañeros, porque todos los académicos de las Reales Academias somos miembros de una corporación que se constituye en una verdadera familia, pues a vosotros pensé hablaros de los albéitares de la Casa Real que ejercían su oficio
en las caballerizas del rey y de la reina. Pero luego pensé en una frase que decía mucho mi madre, y decía que no se debe hablar de pan a los panaderos. Y yo creo que era bastante acertado. Entonces me cambié y me decidí, con la anuencia de vuestro presidente, a hablaros de las Reales Academias del Instituto de España, en la que espero pronto veros integrados como miembros de pleno derecho, que es lo que creo que merecéis. Y también quiero dar las gracias a mi rector por su cariñosa presentación. Mi rector, que no era mi amigo y ya es mi amigo, porque cuando él llegó al rectorado, pues prácticamente no nos conocíamos. Yo, cuando hablé con él, le dije, he sido colaborador de todos tus colegas y predecesores y a todos he servido y ayudado y todos son grandes amigos míos. Espero que tú seas también amigo mío y sobre todo que estoy a tu disposición. Y así creo que lo hemos hecho. Desde entonces tenemos una relación estupenda porque yo no he querido nunca ser rector, encuentro que es heroico el ser rector y ser de Castilla-La Mancha ya no tiene auténticamente parangón. Además, yo tenía mucho miedo porque yo temo, espero no meter mucho la pata, pero siempre se mete en la vida, yo tengo muchísimo miedo a los rectores médicos, pánico. Y entonces me dijeron, nuestro rector es veterinario. Y dije, a ver si es lo mismo o parecido. Pero no, resulta que la medicina animal no es como la medicina humana y tenemos un rector estupendo y vosotros como compañeros suyos os aseguro que podéis estar muy orgulloso porque es un gran gobernante de una universidad. Así que muchísimas gracias, Julián. Y voy a empezar a hablar del Instituto de España y de las Reales Academias que los constituyen y me referiré especialmente a alguna. El Instituto de España fue creado en 1937 y se regula en la actualidad por un Real Decreto de 17 de septiembre de 2010 que regula la institución y nos da el elenco de las academias que pertenecen al mismo. La Española, la de la Historia, Bellas Artes de San Fernando, Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, la Nacional de Medicina de España, Jurisprudencia y Legislación de España, la Nacional de Farmacia, la de Ingeniería y, como última incorporación, la de Ciencias Económicas y Financieras. De todas ellas, solo esta última tiene su sede fuera de Madrid, pues radica en Barcelona. Las tres primeras fueron creadas en el siglo XVIII y las cuatro siguientes lo serían en el XIX. La de Farmacia en el XX y las dos últimas en el XXI. Su incorporación me refiero, la de Ingeniería y la de Ciencias Económicas y Financieras. Las 9 academias están asentadas en la Villa de Madrid y, aun teniendo el carácter de nacionales, son instituciones muy vinculadas a la villa. Son instituciones muy madrileñas. Aquí, en Madrid, residen la mayor parte de sus académicos. Antes era obligatorio el que fueran madrileños. Y en un paseo por las calles de Madrid nos encontraremos con los edificios que las acogen, contándose algunos de estos edificios como entre los más bellos del patrimonio arquitectónico de la ciudad. Citaré aquí el Palacio Goyeneche, en la calle de Alcalá, que es la sede de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, quizá la mejor sede, a mi parecer, de todas las academias, y su salón de actos pues es verdaderamente espectacular. También, para mi gusto, magnífico, el elegante edificio que fue en su día el Real Colegio de Boticarios, en la calle de la Farmacia, como no puede ser de otra manera, que hoy aloja a la Real Academia Nacional de Farmacia. A mí es un edificio fernandino que me encanta. Y la nuestra, la de la Historia, es el Casón del Nuevo Rezado, en la calle de León, que es la sede de la Academia, junto con el Palacio de Molins. Esta sede de la Academia
de la Historia, el Palacio del Nuevo Rezado, pues tiene una larga historia. Fue un edificio que en su día pertenecía a los monjes del monasterio del Escorial, a los jerónimos. Estos jerónimos tenían uno de los mejores y más suculentos negocios de la monarquía, porque tenían la exclusiva de la venta de los libros de rezo. Y entonces, como eran tan ricos, pues se pudieron construir un gran edificio, y construyeron el edificio que es Academia de la Historia, el Casón del Nuevo Rezado, que fue el primer edificio ignífugo que se hizo en España, y uno de los primeros edificios ignífugos que se hicieron en Europa. Ignífugo porque como se alojaba dentro mucho papel y los incendios eran tan frecuentes en Madrid, se temía siempre que hubiera incendios. Están todos ustedes invitados a visitarlo, y mi rector y nuestro director pues lo han visitado en ocasiones, con reuniones que hemos tenido. Son todo bóvedas. El edificio de la Academia Española, muy aparente, porque además supone un gran paisaje urbano junto a los Jerónimos y el Museo del Prado, es un edificio moderno que fue hecho para la Academia Española, y antes estaba en otro lugar que ahora ocupa la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, que es un edificio que había alojado en su tiempo, el Real Estanco del Aguardiente. El Estanco del Aguardiente era un estanco que producía muchísimo dinero a la Hacienda Regia y que necesitaba de unas grandes oficinas. Las academias nacieron, las del siglo XVIII, como instituciones surgidas de los afanes reformistas que llegaron a España con Felipe V, y Felipe V, erigiría la española y la de la Historia, que serían continuadas luego, o que sería continuada esta obra con la de Bellas Artes por parte de Fernando VI, o de su hijo Fernando VI, aunque bien es cierto que ya en el reinado de Felipe V se habían realizado los trabajos preparatorios. El gran desarrollo que alcanzarían estas instituciones en el siglo de las luces es fruto de los afanes ilustrados, que efectivamente estos afanes ilustrados iban a iluminar la centuria, especialmente en su segunda mitad, impregnando de espíritu todos los logros que en el avance de la nación se fueron produciendo. La idea de la institución, el resto de las academias, surgirían en los siglos XIX y XX, y aún en el siglo XXI, como veremos. La idea de la institución académica es europea y forma parte de su cultura. Y estas academias surgieron siempre al amparo de los soberanos de los distintos estados. Corporaciones que llevan este nombre y que poseen su espíritu han surgido en un momento determinado, y además en gran número, con gran pluralidad. Y este amparo de los soberanos no solamente era la protección, a la que luego me referiré, sino también el amparo económico, que muchas veces surgía del propio bolsillo privado del monarca o del príncipe que las hubiera creado. Y si el acta de nacimiento de muchas de ellas se remonta al siglo XVII, tenemos academias del XVII, será el siglo XVIII y el XIX el periodo de su gran auge científico y de su mayor presencia, continuando su influencia ya como espacios de debate y desarrollo científico en el siglo XX y hasta el presente. ¿Cómo nacen las academias? Su surgimiento se va a verificar por dos vías que en España responderán a dos momentos históricos distintos. Así, en una primera etapa, las academias nacen como fruto de la iniciativa civil, un grupo de eruditos con intereses comunes que se reúnen para debatir sobre cuestiones
que les interesan a todos ellos y relacionadas con el avance científico o, en el caso de la historia, pues con un mejor conocimiento del pasado. Tienen además estos hombres ilustrados el afán de compartir su conocimiento y recibir el conocimiento de sus colegas de las cortes extranjeras. Creer que España fue una isla en el siglo XVIII es un gran error. Si para mí, como secretario de la Academia, que tengo las actas en mi despacho y que tengo toda la documentación de la Academia a mi disposición, pues veo la gran comunicación postal, incluso el intercambio de nombramientos entre las academias españolas, la de la Historia, la Española y San Fernando, con academias que podemos llamar hermanas del resto de Europa. O sea, que alejémonos por completo de una isla que no tiene comunicación con el exterior, porque eso también forma parte de una cierta leyenda negra. ¿Cómo nace una academia? Pues le pondré el ejemplo de la Real Academia de la Historia, aunque algo parecido se pueda decir de la Academia Española. La de San Fernando tiene sus peculiaridades. Y para ello vamos a viajar a los años 30 del siglo XVIII, a ese Madrid de Felipe V todavía. Y a una tertulia de eruditos que se reunían en casa de un abogado de los Reales Consejos, persona muy conocida, llamado Julián Hermosilla, y estos eruditos que se reunían en su casa pretendían en sus reuniones hablar de historia e indagar sobre nuestro pasado. Comenzaron con gran ambición a llamarse Academia Universal, pues sus intereses se extendían más allá del mero conocimiento histórico. De cualquier modo, iban a durar muy poco las reuniones en casa del letrado Hermosilla, por dos cuestiones que no menores, además, que hacían aconsejable su traslado. De una parte, los académicos no querían estar en permanente deuda con el abogado Hermosilla de estar en su casa, allí alojados. Pero por otra parte, y más importante aún, es que los eruditos que allí se reunían no querían dar apariencia de clandestinidad, lo cual podía dar a las reuniones un peligroso color de conjura política. Estamos en un momento en que la intriga palatina es, digamos, el alma de la propia política de la monarquía, y tener a unos cuantos eruditos conocidos en la corte que se reúnen en una casa a ver de qué hablan y a ver si hablan del poder. Y entonces uno de los asistentes, un personaje absolutamente de novela, don Ildefonso Verdugo de Castilla, que era el conde de Torrepalma y señor de Gor, un señorío, quien andando el tiempo iba a ser director de la Academia solamente un año, entre junio de 1740 y julio de 1741, propone el traslado de la tertulia a la recién creada Real Biblioteca. Este fue un momento importantísimo, porque unos señores que se reunían en una casa particular se van a la Real Biblioteca. Para conseguir este acertado alojamiento, pues fue decisiva la intervención del confesor del monarca, el padre Guillermo Clerc. Conseguida esta influencia del confesor a través del bibliotecario don Blas Antonio Nasarre. Esta intervención del confesor era fundamental porque el confesor, que no formaba parte de la capilla real, como mucha gente cree, sino que estaba fuera de su organigrama, era una persona vinculada personalmente al rey de forma exclusiva, pues era quien aconsejaba al monarca permanentemente en materias de patronato. Entonces, el contar con su ayuda pues resultaría fundamental. Así, con su nueva sede, aunque fuera provisional, se había conseguido
tanto la aconsejable visibilidad, alejando cualquier sombra de conjura, como vincularse a un espacio regio, lo cual iba a dar pronto unos generosos frutos. La primera reunión en la Casa del Tesoro tuvo lugar el 14 de mayo de 1736. Hoy no existe la Casa del Tesoro porque José Napoleón, durante su corto reinado, entre otras cosas, lo que hizo fue la llamada Plaza de Oriente. Y entonces, todo ese ala de la Casa del Tesoro, pues desapareció. Y vendría a coincidir más o menos a donde está hoy el Café de Oriente. Ahí sería más o menos. Bien, en la Casa del Tesoro, la primera reunión fue el 14 de mayo de 1736. Pero los reunidos estaban pendientes de la munificencia del monarca porque anhelaban el reconocimiento oficial. Y este iba a llegar pronto, el reconocimiento oficial. Una orden de 18 de abril de 1738 erigía la Real Academia de la Historia y aquella junta de eruditos pues ya era una corporación real. En 3 años habían dado un paso gigantesco. Una real cédula, esta vez de 17 de junio del mismo año, venía a confirmar los estatutos de la Academia, a la vez que disponía que se observasen a los académicos los honores que gozaban los criados de la Real Casa, con todos los privilegios, gracias, prerrogativas, inmunidades y exenciones que gozan los que se hallan en actual servicio, dice el Real Decreto. Esto era importantísimo en el Madrid de Felipe V y en el Madrid del siglo XVII, porque el ser criado de la Real Casa tenía enormes ventajas. Primero, uno pasaba a estar bajo la protección de un fuero particular, y luego tenía una ventaja añadida de carácter económico, que a los académicos de la historia, por ser criados de la Real Casa, o a los académicos de la Española, no les va a afectar mucho. Pero antes, cuando hablaba con uno de vuestros compañeros, el doctor Aparicio, le digo, ya verás lo que luego voy a decir acerca de los criados de la Real Casa. El ser criado de la Real Casa te permitía poner el escudo real en la puerta de tu domicilio. Pero tu domicilio podía ser tu negocio. Y entonces los boticarios reales ponían el escudo real y entonces esa botica pasaba a tener un especial privilegio. Privilegio sobre todo por la fama. Si este es un boticario real, quiere decir que sus medicamentos tienen mejor calidad. Pues igual sucedía con los albéitares reales. El ser veterinario en las reales caballerizas, si luego en tu casa tenías el escudo real, la gente podía acudir a tu consulta, a llevarte a ver a sus caballerías, a sus animales, o tener una mejor, digamos, fama en la corte. Entonces los académicos pasan a ser criados de la Real Casa. Contenía también la Real Cédula la finalidad de la Academia, que a partir de ese momento habría de constituir su norte. Y esta finalidad de la Academia no era otro que el desarrollo y conocimiento de la historia patria. Algo parecido había sucedido años antes con un grupo de eruditos que en torno al Marqués de Villena serían el germen de la Real Academia Española, la primera de nuestras academias en antigüedad y también, ¿por qué no decirlo? A todos también nos debe orgullecer pues en prestigio. En estas primeras juntas de la Real Academia Española se iba a tratar del gobierno corporativo y se nombró de común acuerdo a don Juan Manuel Fernández Pacheco, octavo marqués de Villena, como director, que había sido su impulsor. Esto es muy importante, que las academias comiencen a nombrar sus directores.
y que los directores no sean de nombramiento regio. Entonces, esta primera piedra que pone la Academia Española al nombrar ellos mismos a su director, pone la primera piedra de algo importantísimo, que debemos mantener las academias como uno de los principales nortes de nuestra acción, que es la independencia del poder político. Nosotros somos unas instituciones que debemos ser independientes de cualquier gobierno de turno. Y cuando nos pidan dictamen, a nosotros en materia histórica, a ustedes en materia de salud política, de salud pública, nuestros dictámenes, nuestras opiniones deben ser independientes y guiadas solamente con un afán, que es el afán científico. Pues la Academia Española nos hizo a todos el favor de comenzar este camino nombrando a su director. También se puso bajo la Real Protección y sería una Real Cédula de Aprobación, la de 3 de octubre de 1714, la que señalaría el camino de la nueva Academia. En este Real Decreto se van a recoger las peticiones que en su momento había hecho el Marqués de Villena respecto a la organización interna de la Academia, para la que se pedía Real Protección. En primer lugar, se suplicaba al monarca que la institución, que estaría compuesta por 24 académicos, estuviera dotada de la facultad y permiso de ordenar y establecer las reglas y constituciones que iban a ordenar su vida interna. Entonces, aquí tenemos otro gran logro conseguido por la Academia Española y del que todos somos seguidores y debemos seguir siendo seguidores, que es la autorregulación. O sea, autorregularnos. Bien es cierto que nosotros, al autorregularnos ahora, tenemos que estar en contacto con el gobierno de la nación, que va a aprobar nuestros estatutos, pero los estatutos deben nacer de nosotros y no sernos dados desde el exterior. La Academia Española pasaría también a estar bajo la Real Protección. Ocuparía la Academia el estanco del Aguardiente, como les he dicho antes, en la calle Valverde, y hoy es la sede, como les he dicho, de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Bien es cierto que si ustedes ven ahora la Real Academia de Ciencias desde el exterior, ya no tiene nada que ver como era el antiguo estanco del Aguardiente. Yo, en mi afán de cronista de la villa y de buscar los viejos edificios administrativos, pues no he logrado hasta el momento encontrar ninguna ilustración del estanco del Aguardiente, pero me imagino que la acabaré encontrando y seguro que a lo mejor alguno de ustedes pues me puede ayudar si la conoce. Como veremos, era fundamental para estos primeros académicos conseguir la protección regia y de esta manera alejar cualquier sospecha de bandería política. En ese momento, el tener apariencia de bandería política hubiera supuesto la desaparición de la propia institución. En el caso de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, el interés de los futuros académicos por constituirse en corporación bajo el amparo del monarca, pues se sumaría a sus propias habilidades en materia de pintura, de música y de artes decorativas, que eran muy bienquistas por el rey. El rey necesitaba de esos artistas para, digamos, que la decoración de los reales palacios y por su afán coleccionista. Dentro de nada vamos a tener ya abierta el nuevo museo, que se va a llamar la Galería de las Colecciones Reales, que yo he tenido ya la ocasión de conocer cuando todavía estaba vacío, pero sí tener conocimiento de cómo se va a rellenar, y va a ser un espacio absolutamente espectacular, como no lo hay en toda Europa, dedicado a estas colecciones reales. Y entonces, el afán del rey en estos aspectos artísticos va a hacer que esta academia tenga no solamente el interés de los académicos por gozar de la protección real, sino el interés del propio rey por amparar a estos artistas. En el siglo XIX, otras academias
serían fundadas por los poderes públicos, alcanzando también la real protección. Este origen gubernativo, fundado sobre la idea del fomento de las ciencias y las letras, supone una gran novedad sobre las reales academias anteriores, que habían nacido de la sociedad civil y del propio interés de un grupo de eruditos. Aquí no, aquí es el poder político quien las va a hacer nacer. Así, la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales se va a crear en el reinado de Isabel II por un Real Decreto de 25 de febrero de 1847, a instancias del entonces ministro de Comercio, Instrucción y Obras Públicas, don Mariano Roca de Togores y Carrasco, marqués de Molins. En estas primeras fundaciones, naturalmente, hay que ponerlas en marcha. Y entonces el nacimiento de la academia pues lleva consigo que algunas de las medallas vayan ocupadas por nombramientos que procedan del poder político. Pero ese peligro que se pudo configurar como instituciones ya gubernativas para siempre se va a conjurar muy rápido, porque rápidamente esos primeros van a empezar a nombrar a los siguientes y ya no va a haber intervención del poder político en el nombramiento de los académicos. Es algo de lo que también debemos huir enormemente. Los académicos deben ser elegidos por los académicos y sin intervención de otra instancia. En el mismo reinado de Isabel II, un Real Decreto de 30 de septiembre de 1857 vendría a crear la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, que hoy ocupa pues, la Torre de los Lujanes en la Plaza de la Villa. La Real Academia Nacional de Medicina, tan vinculada a ustedes, puesto que ha tenido asientos reservados a los veterinarios, que los tiene hasta la actualidad, tiene un antecedente en una tertulia médico-matritense que se venía reuniendo en la corte desde 1733, y que pasaría a denominarse Academia en 1734. Recibió estatutos en 1738 y estuvo activa durante el siglo XVIII, pero esta academia desaparecería en el XIX para ser erigida de nuevo en 1861. Pero como institución nueva, una nueva configuración, y pasaría a denominarse Real Academia Nacional de Medicina. Refiriéndonos ya al campo de las leyes, la Villa de Madrid tenía una larga y fecunda tradición de academias que bajo distintas denominaciones tuvieron como instituto el estudio y práctica del derecho, mas todas ellas extinguidas y fusionadas en una nueva, que sería la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación en la forma que hoy la conocemos y con carácter de corporación nacional, abandonando ya para siempre el dictado de matritense. Esto sería en 1882. Al igual que sucede con el derecho, la farmacia madrileña, también muy vinculada a ustedes, disfruta de una larga historia corporativa que arranca con una aprobación de 1589 de la Corporación de Boticarios, que bajo la forma de congregación y colegio, bajo el patrocinio de San Lucas y Nuestra Señora de la Purificación, está en el origen del que luego sería el Colegio de Boticarios, creado por una Real Pragmática de 21 de agosto de 1737. Aquí vemos de nuevo la acción de fomento de la ciencia en todos los aspectos por parte de la Casa de Borbón y en concreto del rey Felipe V. De fecunda historia, este Real Colegio, me refiero sobre todo a la Real Farmacopea, sería el antecedente inmediato de la Academia Nacional de Farmacia, creada por el gobierno de la Segunda República el 6 de enero de 1932. En esto fue fundamental la existencia de un farmacéutico poderosísimo durante la Segunda República, que fue el doctor Giral. Entonces el doctor Giral, que tuvo una influencia enorme, inspiró la creación de la nueva
de la nueva academia. Él era catedrático, si no me equivoco, de Química de la Facultad de Farmacia de la Complutense. Bien. Disuelta la de Farmacia, como las demás academias, todas fueron disueltas en 1936, en septiembre del 36, por un decreto del Ministerio de Instrucción Pública republicano, fue restablecida el 28 de mayo de 1939 y una orden ministerial de 27 de julio del mismo año le daría el título de real en atención a sus orígenes. Bueno, lo que había sucedido en septiembre del 36 es que se acordó disolver todas las academias y crear una academia al estilo de la Unión Soviética, que realmente no llegó a funcionar, y se hizo un decreto declarando extintas a todas ellas, pero el decreto que las declaraba extintas hacía relación de todas y cada una, y a quien redactó el decreto se le olvidó meter la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. O sea que la única que no fue disuelta fue la de Jurisprudencia. Todas las demás fueron disueltas. Bien, la Real Academia de Ingeniería fue creada por un Real Decreto de 29 de abril de 1994 y se aprobaban también sus estatutos y más tarde pues pasaría a ser academia integrada en el Instituto de España. Como continuadora de una rica tradición comercial y financiera, que tuvo secularmente como escenario la ciudad de Barcelona, va a nacer la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, que encuentra su origen en una sociedad académica de investigación económica que se crea en mayo de 1940, luego va pasando por sucesivas, innovaciones en materia regulatoria, como el decreto de 7 de diciembre de 1979 que aprobaba sus estatutos, conseguido el alto patronazgo de Su Majestad el Rey, se integraría ya en el Instituto de España, pero en el siglo XXI. He mencionado en muchas ocasiones el patronato real ejercido por la corona sobre las reales academias. Vayamos al asunto. ¿Qué es esto del patronato real? Si nosotros vemos el diccionario de la Real Academia Española, pues vemos que la forma compleja, patronato real, dentro del lema patronato, lo refiere tanto al derecho que tenía el rey de España a presentar candidatos para los obispados y otras dignidades eclesiásticas, como la protección o amparo regio sobre ciertas instituciones eclesiásticas o laicas. O sea, el patronato del derecho de presentación que tenían los reyes sobre cargos eclesiásticos y luego la protección de determinadas instituciones, que de nuevo podían ser eclesiásticas, pero que muchas de ellas eran laicas. En este último patronato, que es el laico, ejercido ahora sobre unas instituciones, es el que nos interesa a nosotros, el de las Reales Academias, y así se va a recoger en el artículo 62 de nuestra vigente Constitución, en su apartado J, en el que se estipula que la alta protección sobre las Reales Academias corresponde a Su Majestad el Rey, quien realmente la ejerce. Pero el protagonismo jugado por la corona en la creación o protección de centros de estudios superiores no se inicia con las Reales Academias, sino que tiene una vida mucho más rica y va mucho más allá en el tiempo, que fue a los reyes como creadores de universidades. Y yo en esto siempre pues, me fijo en la gran fachada de la Universidad de Salamanca, la que tú fuiste catedrático, y en la que se ve ese tondo con los reyes, y los reyes con la universidad con los reyes, ¿no? Pues esto es significativo de la protección que tuvo la monarquía sobre las universidades. La intervención regia sobre las academias, hemos dicho que vendría con la Casa de Borbón y su impulso reformista.
La intervención regia a la que me refiero en la erección de estas nuevas instituciones cristaliza mediante la oportuna norma en la concesión por parte del rey del alto patronazgo. Van creando desde las primeras instituciones en el reinado de Felipe V hasta las últimas integradas en el Instituto de España ya en el reinado de Felipe VI. Con lo cual, entre Felipe V y Felipe VI hay una línea de continuidad de la protección de estas instituciones. El alto patronazgo sobre las Reales Academias como atribución regia no tiene, sin embargo, precedentes en las disposiciones que se dedican a la corona en las constituciones españolas anteriores a la de 1978. Pero que sí se va a hacer presente las academias en los textos legales a través de otros mecanismos. Así, cuando en la Constitución de 1812 se habla del regio patronato, este se refiere solamente al regio patronato eclesiástico, sin entrar en el patronato que ejerce el monarca sobre fundaciones de carácter religioso vinculadas históricamente a la corona y que no coinciden con la presentación de cargos, y que esa protección lo es sobre instituciones educativas en muchos casos. Esa es la única, digamos, vinculación que podríamos encontrar en la Constitución del 12 y que por analogía se podría parecer en algo. Sí se hacen presentes las Reales Academias Nacionales en las Constituciones de 1869 y 1876. Así, en la primera, en su artículo 62 cuarto, se estipula como una de las condiciones que se han de reunir para ser senador el ser o haber sido presidente o director de las academias españolas, no sé por qué, se utiliza el plural, de la historia, de nobles artes, en lugar de bellas artes, de ciencias exactas, físicas y naturales, de ciencias morales y políticas y de ciencias médicas en lugar de medicina. Y nos encontramos que este plural de Academia Española lo veremos también en la Constitución de 1876, donde también se estipula como para ser senador por nombramiento regio o por elección de las corporaciones estatales, pues el haber pertenecido, bueno, el ser director o presidente de una de las Reales Academias españolas, de nuevo, de la historia, de bellas artes, de San Fernando, de ciencias morales y políticas y de medicina. Aquí ya no se utiliza ciencias médicas, sino que se utiliza medicina y se utiliza también bellas artes de San Fernando. Se va a repetir en el mismo artículo, en el epígrafo 10º, cuando se dice que a los académicos de número de las corporaciones incluidas en la condición anterior o que los académicos de número son susceptibles también de ser senadores. Estas 10 academias integran, independientemente del momento de su origen o creación, y que todos tienen ya esta protección regia, estas 10 academias integran el Instituto de España, que fue creado en virtud de dos decretos, no era momento de reales, el de 8 de diciembre de 1937 y el de 1 de enero de 1938, recibiendo sus estatutos el 8 de abril de 1947. Se crea este instituto pues a imitación del Instituto de Francia. ¿Y qué es lo que pretendía el gobierno de Franco con la creación de este Instituto de España? Pues controlar y tutelar. O sea, lo que quería era controlar a las academias, que fueron bastante díscolas dentro de lo que era posible en aquel momento durante toda la época de Franco. En la actualidad, el instituto se regula en el Real Decreto de 17 de septiembre de 2010. Voy a hacer un inciso, porque eso es importante,
es muy interesante conocer el comportamiento de las academias durante todo el régimen de Franco. Cómo se resistieron, unas con mayor valentía, otras con menos, pero en todas hubo afanes de independencia que son enormemente loables. Lo que ocurre es que, claro, hay que estar en el momento, pero yo que tengo en mi despacho las actas, alguna vez voy a los momentos claves y veo cómo fueron las discusiones y cómo llegaban las órdenes directas del Pardo y a ver qué se hacía. Nosotros tenemos un caso verdaderamente único. Me imagino que en esta corporación, como en la mía, como en la tuya, no se ingresa si no se lee el discurso de entrada. O no, si no hay discurso, no hay toma de posesión. Bien, pues la Academia de la Historia eligió académico al general Quindelán. Y entonces llegó una orden directa del Pardo a través del subsecretario de que se le diera posesión, pero que bajo ningún concepto leyera el discurso. Porque Franco se temía que Quindelán en el discurso hiciera una proclama monárquica. Y dijo, pues lo mejor que entre, pero que no lea el discurso. No puedo entrar aquí en lo que sucedió en las interioridades, pero el ser secretario es magnífico, porque tengo el oficio del subsecretario delante de mí. Nosotros tenemos, todas las academias tenemos que cuidar a los subsecretarios como nada, porque son los que nos dan casi todo, y nos pueden negar también todo. Bien, 8 eran las academias que integraban el Instituto de España al promulgarse el citado Real Decreto, pero en virtud de lo previsto en su artículo 1.3, se han incorporado a él en plenitud las Reales Academias de Ingeniería y de Ciencias Económicas y Financieras, siendo esta última, como ya he dicho, la única que no estaba radicada en Madrid. Todas ellas tienen ámbito nacional y ellas integran nuestro Instituto de España. Contiene el decreto de 2010 algo enormemente muy interesante, en su artículo primero, en el apartado tercero, que resulta de importancia suma para esta Real Academia de Ciencias Veterinarias. Pues dice así: el Gobierno, a propuesta del Ministro de Educación y previo informe del Instituto de España y de las academias que lo integran, podrá acordar la integración en el Instituto de otras academias de ámbito nacional, valorando su trayectoria y la calidad y excelencia de sus miembros y actividades. Esto es muy importante como vía de acceso al Instituto de España, que yo no creo que debe ser el Templo de Salomón, y dentro del Templo de Salomón el altar reservado solamente a los levitas, sino que aquellas instituciones que lo merezcan deban entrar, sin que esto sirva para que sea un coladero, sino las instituciones que lo merezcan. Y dice que deben ser nacionales, y en el anuario del Instituto de España aparecen las academias asociadas, de las cuales la Real Academia de Ciencias Veterinarias, fundada en 1985, si no me equivoco, querido Arturo, ¿no?, tiene la consideración de academia de ámbito nacional. Esto es fundamental para la integración, el haber sido reconocido previamente como nacional. Y hay una academia de las españolas que tiene carácter internacional, la única, que es la Academia de España en Roma. Es un caso único. No voy a entrar en los objetivos ni en las funciones del instituto que están en el Real Decreto, porque voy un poco atrasado de tiempo. Yo no quería aburrirles más de 35 o 40 minutos y ya llevo mucho más. Junto a las 10 academias que forman el Instituto de España, el Real Decreto que regula su funcionamiento, el arriba citado, prevé en su artículo 8.1 que la Junta Rectora del Instituto pueda reconocer como asociadas a otras reales academias y academias de ámbito nacional que no tengan el título de real y que sean
de carácter autonómico, provincial o local, oficialmente establecidas y reconocidas. Nosotros ahora en Castilla-La Mancha acabamos de crear una, gracias, entre otras cosas, a la generosidad de nuestro rector, pues que nos ha dado amparo. A mí, que ya me quedé considerar una vaca sagrada, pues me han dado el título de académico de honor, y he visto que a todos los que pertenecemos a una academia nacional nos han metido en académicos de honor, que debe ser pues con una reserva de elefantes, y ahí estamos, ¿no? Pero yo he hecho todo lo que he podido con esa academia, entre otras cosas, he inspirado su escudo, que ha quedado muy, muy bonito, porque es el búho de Minerva que acoge el escudo de Castilla-La Mancha. Cuando yo llegué a Castilla-La Mancha, la universidad no solamente no tenía sedes, digamos, verdaderamente universitarias y laboratorios. Yo empecé a dar clase en un gimnasio, no tenía nada y no tenía escudo. Y entonces le dije a nuestro rector, Luis Arroyo, que de alguna manera puso en marcha la universidad y le dio un gran impulso, le dije, mira, una universidad tiene que tener un escudo. Y me voy a inventar uno que parezca que somos muy antiguos. Y me inventé un escudo, ¿verdad?, que da el pego totalmente, porque la gente lo ve y dice, bueno, qué institución tan venerable, siendo de los años 80. ¿Por qué? Porque metí en distintos cuarteles los escudos de las antiguas universidades que estaban en lo que hoy es Castilla-La Mancha. El Colegio de San Antonio de Portacelli de Sigüenza, la Universidad de Toledo y la Universidad de Almagro, todas ellas desaparecidas con la reforma de las universidades. Tuve un gran problema con Almagro, porque el escudo de la Universidad de Almagro era un moro cogido con una argolla y tirando de una cadena. Y dije, bueno, esto ya es nuestro fin, y yo meto este cuartel. Y cuando se lo dije al rector, le dije, mira, querido rector, tengo la solución. La Universidad de Almagro, aunque tiene las armas de los condes de Cabra, que son estas, estaba gobernada y en manos, estaba entregada su educación a la orden de predicadores, a los dominicos. Pongamos el escudo de los dominicos, porque también estaba en su sello, aparte de las armas del conde de Cabra. Y entonces, en el correspondiente cuartel está la cruz dominica, que es blanca y negra, además, con tantos jeribeques, que resulta muy, muy aparente. Bien. También este decreto decía que aquellas instituciones que el 17 de septiembre del decreto nuevo del Instituto de España tenían ya la condición de asociadas, pues que la conservaran. En la misma norma, en la disposición adicional, se establece la condición para que una academia sea reconocida como de ámbito nacional, especificando en su punto 3 que tal reconocimiento no implica en ningún caso la integración automática en el Instituto de España. Se quería preservar que la declaración de nacional no fuera la vía automática. Las 58 academias restantes están radicadas en distintas comunidades autónomas y sujetas a la normativa autonómica que les pudiera afectar. De las de provincias, pues es que hay algunas importantísimas, ¿no?, y muy antiguas. La de Buenas Letras de Sevilla, fundada nada más y nada menos que en 1751. La Aragonesa de Bellas Artes de San Luis, fundada en 1792. La de Buenas Letras de Barcelona, aún más antigua, 1729. La de San Carlos, de 1786. O sea que, como vemos, estas academias que no son nacionales y que no están integradas, algunas de ellas tienen una gran trayectoria. Bien, pues he terminado, porque ya no me quiero alargar más, pero no quiero terminar, sino porque les he dicho antes que cuando he mencionado esta academia, le he dicho, se llama Real Academia de Ciencias Veterinarias de España. Si ustedes van a la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, se llama Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Si ustedes van a la calle de la Farmacia, aunque no sé si está afuera el nombre, pero sí dentro,
pues Academia Nacional de Farmacia. Y se preguntarán ustedes, ¿y por qué ninguna se llama Real Academia Española de Farmacia, Real Academia Española de Jurisprudencia, Real Academia Española de Veterinaria, para no confundirse con las autonómicas? Pues porque la Real Academia Española tiene el privilegio por Fernando VI de llamarse solo y exclusivamente ella española. Entonces, todas las demás academias no podemos poner bajo ningún concepto en ninguno de nuestros documentos y desde luego no en el nombre el dictado de española, sino de España. Porque la Real Academia de la Historia lo intentó una vez y se encontró con un decreto de Fernando VI tumbativo y en cierta forma amenazante, diciéndonos que jamás, que española solamente había una, que es la Real Academia Española, que es la primera entre todas las nuestras y que además, pues yo pienso que debe gozar de la admiración por otra parte de todos nosotros. Muchas gracias y he terminado. Muchísimas gracias por la intervención que ha sido muy amena, pero también muy ilustrada, ¿no? Sobre todo en la parte histórica de creación de las academias, ¿no? Bueno, como es natural y en la Real Academia de la Historia pasa lo mismo, pues vamos a dar, a ver si alguna persona pues quiere intervenir la palabra, ¿no? Por favor. Por si acaso quieren alguna aclaración. ¿Quién quiere hablar? Doctor Martínez. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a don Feliciano Barrios, secretario de la Academia de la Historia. La verdad es que ha sido muy entretenido y muy bonito y por lo tanto le felicito. Pero quería hacerle una pregunta. ¿Qué sentido tiene o tuvo el Instituto de España a partir de 1937 cuando se creó el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y desapareció del Instituto de España pues todo lo que había heredado de la República en cuanto a ciencias locales, institutos, etcétera? Esa es la primera. Y la segunda, ¿sigue teniendo o tiene hoy el Instituto de España algún sentido? Bueno, claro. Es que has tocado dos temas peliagudos. El primero es que las primeras intenciones con el Instituto de España pues fracasaron rápidamente. Y fracasaron rápidamente porque las academias no querían unificarse ni que las manejaran. Y además las nuevas autoridades no querían vincular a ellas la ciencia del nuevo Estado, sino que la ciencia del nuevo Estado estaría en otra institución. O sea que el Instituto de España, por una parte, las instituciones que lo integraban no querían estar integradas. Y por otra parte, el nuevo Estado no quería que la ciencia se vinculara a las academias. Entre otras cosas, porque estaba ya en la cabeza de Alvareda, que era catedrático de la Facultad de Farmacia, si no me equivoco, catedrático de dafología. Pues Alvareda ya tenía en la cabeza lo que quería. Alvareda no quería para nada a las academias. Lo que quería era manejar desde una nueva institución, porque las academias tenían mucha historia, los académicos tenían ya mucho bagaje y además él sabía que no se iban a dejar manejar. Entonces, manejar al duque de Alba, que era nuestro presidente, llevaba sus trámites. Y si se enfrentó a Franco, no se iba a enfrentar a Alvareda. Fuera. Y luego, ¿qué sentido tiene hoy el Instituto de España? Pues yo creo que tiene un sentido. Que tiene un sentido siempre y cuando se sepa lo que es el Instituto de España y hasta dónde llega. Si el Instituto de España trata de coordinar hasta donde quieren las academias coordinarse, yo creo que tiene mucho futuro.
si el Instituto de España trata de unificar, no tiene ninguno, porque las academias no se van a dejar unificar y no se van a dejar gobernar, porque esa vieja idea que nace con la Academia Española en 1714 de la autorregulación está tan impregnada dentro de las propias instituciones que no la van a ceder bajo ningún concepto. La autorregulación es fundamental, porque si no te autorregulas, te regulan. Además, tú y yo nos sentamos juntos en las reuniones de secretarios. Sí, muchísimas gracias. Y lo último es muy importante, lo que acaba de decirnos. El momento actual es una tendencia a unificar. Se crea un gabinete de prensa, se crean una serie de elementos, por ejemplo, cómo enfrentar la contabilidad o las contabilidades de las academias de forma común en el Instituto de España de cara al Tribunal de Cuentas, Sí, pero etcétera. Es decir, todos esos elementos... Vamos a ver a dónde llega eso. Ya, pero todos esos elementos lo que disfrazan es esa idea de regir las academias del Instituto de España. Por eso se lo preguntaba y me alegro muchísimo de oír su contestación. Sí. Muchas gracias. Doctor Ordóñez. Muchas gracias, señor presidente. Pues, en primer lugar, felicitarle por la disertación que nos ha ofrecido. Y además que muchas cosas que yo no sabía. Yo tenía apuntado aquí que con qué objetivo se creó el Instituto de España, pero creo que ya me lo ha aclarado. Se ha aclarado aquí en esta discusión. Pero yo quería preguntar una cosa. ¿Las actividades de las academias han cambiado de la etapa preconstitucional a la etapa democrática? Yo creo que no. ¿O había antes una... No, yo creo que no. Las academias han sido bastante independientes y cada una, dentro de su propio estilo, pues siguió trabajando bien, lo cual no quiere decir que fue una época complicada y que no todos somos héroes. Pero yo tengo muy buena impresión de lo que sucedió en aquellos tiempos. Lo que pasa es que el Instituto de España nació muy lastrado desde el punto de vista político, porque quien lo inspira es el ministro Sáenz Rodríguez. Y el ministro Sáenz Rodríguez cae inmediatamente en desgracia con Franco. Tan en desgracia que se tiene que marchar. Que se tiene que marchar. Mi maestro es el profesor José Antonio Escudero, académico de la historia, director que fue de la presidente, porque las academias del 19 tienen presidentes y las del 18 directores. Él fue presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y presidente del Instituto de España cuando le tocó su turno, ¿no? Pues entonces mi maestro, siendo yo ayudante, organizaba unos coloquios sobre Inquisición, porque él es especialista en Inquisición, es una de sus especialidades, y bueno, pues, muchos de ustedes son catedráticos, con lo cual pues saben que los ayudantes, cuando somos ayudantes, hacemos de todo, entre otras cosas de taxistas. Y claro, entonces, pues, si mi maestro me decía, hay que ir a buscar, o vamos a buscar a Sáenz Rodríguez, quien iba a buscar a Sáenz Rodríguez era yo. Yo quería, con permiso del presidente, quería hacerte una pregunta. En primer lugar, por supuesto, mi más efusiva y cordial enhorabuena. Y en segundo lugar, en relación con la parte en la que te has referido al patronazgo de los reyes como creadores y fundadores de universidades, era frecuente, la pregunta es, ¿era frecuente que los reyes de, por ejemplo, del siglo XIII, XIV, extendieran el reino a base de creación o quisieran asentar, digamos, sus reales, en definitiva, a base de la creación de algunas universidades? Porque concretamente en el caso de la Universidad de Salamanca,
fundada en 1218 por un rey de León, que era Alfonso IX. Alfonso IX. Hay algunos que todavía no entienden por qué, habiendo existido una... Bueno, la de Palencia era Sí, Castilla, sí. pero la de Salamanca, algunos no entienden todavía por qué un rey de León, simplemente por congraciarse, supongo, sin que hubiera estudios salmantinos previos como la de Palencia, crea una universidad con sede en Salamanca y no en otro lugar. Bueno, pues es muy sencillo. Hasta 1561 no se fija la corte en Madrid. Hasta 1561 la corte fue siempre trashumante y los reyes no tenían conciencia de capitalidad de ninguna de sus ciudades. O sea que para ellos cualquiera de las ciudades de sus reinos, si era de realengo, no si era de señorío. Si era de señorío ya era completamente distinto. Pero si era de realengo, todas sus ciudades eran de sus ciudades. Entonces podía instalar una universidad o cualquier institución en cualquier lugar. Porque que el sello regio estuviera en Valladolid, eso fue después. Pero fue después, pero no significaba que Valladolid fuera la corte. Podía ser la corte, podía estar el rey en Valladolid. El fijar el sello regio en Valladolid era sencillamente porque allí estaba el tribunal de la Real Chancillería, como el otro sello regio estaba en Granada y se dividía por el Tajo, la corona de Castilla. Y entonces, para no andar moviendo los papeles constantemente ni el sello regio, pues se dejó allí. Pero no, Alfonso IX creó en Salamanca porque era una ciudad del Reino de León y era una ciudad que él quería beneficiar. ¿Pudo haber beneficiado a Zamora? Le hubiera encantado, pero no lo fue. Muy bien, doctor. Sí, en primer lugar quería felicitarle a nuestro conferenciante por su magnífica conferencia y como se ha establecido una pequeña hermandad de secretarios, como secretario quiero preguntarle lo siguiente. El otro día que estuvimos en la inauguración del curso de las academias, con su majestad el rey Felipe VI, unos académicos me comentaron que nosotros teníamos una medalla muy bonita, que era magnífica y tal, pero no se ajustaba a las normas de las otras academias. Te lo acabo de decir. ¿Me podría comentar este tema? Claro, es que esta medalla, que es una medalla muy digna y muy bonita, no se ajusta al modelo de Isabel II. Entonces, el modelo de Isabel II, los de psicología, que son muy listos, ya se lo han adoptado. Entonces, hay un troquel que es muy sencillo. Simplemente en el centro, en el óvalo central, poner la V con el áspid, y ya está. O sea, pero lo de alrededor, digamos, el soporte, tiene que ajustarse al decreto de Isabel II, que estableció no solamente la medalla, sino estableció nuestro uniforme. Entonces nosotros tenemos, los académicos tenemos un uniforme de color pasa. Color pasa es en las pasas, es el marrón que tiene las uvas pasas, bordado en verde y oro. Nosotros tenemos uno que el de González de Amezúa, que sus herederos nos lo legaron. Y ahora los académicos no se lo hacen, entre otras cosas, porque es carísimo. Y los académicos de Ciencias Económicas de Barcelona, y yo ya se lo he dicho varias veces al secretario e incluso al presidente, le he dicho, ese uniforme no se ajusta al modelo de Isabel II. Vosotros os habéis hecho un uniforme porque os ha dado la gana, habéis tomado como inspiración el de Francia, mal hecho, por cierto, ¿sabéis? Pero si queréis uniforme, es el de Isabel II, porque el decreto sigue vigente. Además se establece verde y oro, porque son los colores de las academias. Nosotros que ahora tenemos que hacer una medalla de oro y diseñarla y tal, ¿podríamos adoptar eso para la...? Es distinto, querido secretario. O sea, una cosa es la medalla de oro de la academia. Yo con mucho gusto te envío la nuestro modelo, que es la efigie de Felipe V, pero yo te envío nuestro modelo. Y otra cosa que es lo importante es la medalla vuestra.
Lo que hay que modificar es la medalla vuestra. La Academia de Oro de vuestra academia, hacéis un modelo como queráis, es que no tiene nada que ver. Es más, en la medalla, en el anverso de la medalla nuestra, figura la efigie de Felipe V y no figura nuestro escudo, que es el genio de la historia. Muchas gracias. Muy bien. No sé si el magnífico rector, el rector magnífico, quiere decir algunas palabras. Darle la enhorabuena y las gracias, ¿no? La enhorabuena por la interesantísima conferencia que nos ha aportado, nada más. Muy bien. Gracias a ti por acompañarnos esta tarde, porque, repito, ser rector de Castilla-La Mancha no es un cargo, es una carga. Muy bien, pues yo como presidente pues tengo que agradecer la presentación que ha realizado el excelentísimo señor doctor don Feliciano Barrios Pintado, precisamente porque nos ha hecho una parte histórica preciosa de una forma tan amena y tan bien estructurada que realmente yo he disfrutado muchísimo, ¿no? Yo, de vuestra compañía. Y bueno, me ha gustado algunos aspectos importantes de la historia, de cómo nacieron las academias, y realmente pues si tuvimos una sociedad civil inteligente, supo crear también buenas academias, ¿no? Y nosotros también hemos tenido la suerte de que nuestra historia veterinaria, pues hemos tenido grandes personajes a través de agrupaciones, a través de sociedades científicas y tal, que abocaron a la creación de nuestra Real Academia de Ciencias Veterinarias, ¿no? Y Realmente la radiografía que ha hecho el Instituto de España me ha encantado, porque el Instituto de España, pues lógicamente tiene que respetar esta independencia que tienen cada una de las academias, porque son foros de educación y foros de ciencia, no es que sean diferentes, son complementarios, pero que tienen identidad propia, ¿no? eso. Y de alguna manera creo que es importante. Y luego pues me ha gustado de estos dos capítulos de independencia y autogobierno, que creo que es fundamental. Fundamental. Y bueno, yo creo que Autorregulación e independencia. Esto es una cosa. Nosotros ahora estamos organizando el Congreso de las Academias Iberoamericanas de la Historia y no admitimos en la sociedad, en la Unión de Academias Iberoamericanas de la Historia, a la Academia Cubana. ¿Por qué razón? Porque la Academia Cubana forma parte del Ministerio de Cultura, como una entidad gubernativa. No es una academia. Las academias no deben formar parte de los gobiernos, porque si por ejemplo, un caso que yo pongo siempre, que es el de vuestro caso, cuando se os pidió el informe fundamental sobre los medicamentos homeopáticos. ¿Sabes? Vosotros actuasteis con total y absoluta libertad. Y fue un informe tremendo, ¿no? Porque dijisteis que los medicamentos homeopáticos no sirven para nada. Desde entonces el colegio no nos da la asignación correspondiente. Claro. Claro, y a la dirección general tampoco le hizo mucha gracia, pero actuasteis, si hubierais estado vinculados, pues te hubieran dicho, uy, los homeopáticos son estupendos. Entonces, lo único que siento cuando estaba hablando, estaba pensando si no me había equivocado y a lo mejor se había hecho más gracia o me hubiera gustado más las Reales Caballerizas. no, yo creo que es un tema de mucho interés, pero bueno, te dejamos para el año que viene. No, para el año que viene, quizás para otro año, que si tenemos salud, ¿no? Bueno, yo quisiera entregarte un recuerdo de la conferencia que has dado hoy, que dice lo siguiente: la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España otorga el presente diploma de reconocimiento al excelentísimo señor don Feliciano Barrios Pintado por su intervención en la sesión celebrada en el día de hoy, con la conferencia titulada Las Reales Academias del Instituto de España, Madrid, 19 de diciembre del 2022, firmado por el secretario general y por quien les habla. Pues estupendo y muchísimas gracias y lo guardaré con gran cariño. Entonces, vamos a levantar la sesión y bueno, me quería despediros de vosotros, felicitaros el año y despediros hasta el año que viene, que el año que viene pues tenemos que iniciar el curso, tenemos que entregar los premios, etcétera, y espero pues que estas vacaciones pues descansen en la debida forma, ¿no? Y que tengan todos pues una entrada del año feliz, y con salud, lo más importante. 4.